Argentina, país agroexportador como pocos. Colombia, pura música y con su colorido estilo. Estados Unidos, con su característico fast food. Perú, con sus exóticos ingredientes. Paraguay, electrizante y valiente. Guatemala y sus frutos sabrosos. Brasil y sus carnavales. Esto es América. Hola, bienvenidos a Aeropuerto en Alerta. Los casos más sorprendentes están en este canal. ¡Comencemos! Nos vamos a Paraguay porque en el aeropuerto Silvio Pettirossi engancharon a dos tipos que pretendían sacar del país más de 2 kilos de merca hacia España. Se trata de Francisco Aguilar y Hugo Leguizamón López, dos chantas que fueron descubiertos por la policía, por este perro y por los escáneres. La falopa venía así nomás, bien poco disimulada, envuelta en ese papel carbónico, y la idea, como decíamos, era llegar de Luque a Madrid en un vuelo directo, pero ni bien llegaron al aeropuerto, los perfilaron, el perro olfateó cosas raras y ahora el vuelo directo lo van a tener hacia la cárcel. Fulano y caída ahí. Esto es Perú, este es el aeropuerto Jorge Chávez y esta es una alemana que quería llevar 42 kilos de falopa a Europa. Ahí la vemos entrando al aeropuerto con una bocha de equipaje. Tantas cosas llevas. Y sí, unos cuantos kilos de cocaína. ¿Saben cómo se dice merca en alemán? Aspiren. Dejen su risa en los comentarios, no sean mala onda, dale. Bueno, cuestión que esta mujer, llamada Sandra, fue invitada a Perú por las mafias narcos para después enviarla con toda la droga encima, una propuesta turística rara que tienen los peruanos, pero volviendo al aeropuerto, mientras esta mujer aguarda para embarcar el equipaje, ya este perro avisa que nota que la cosa no viene muy prolija, así que, sin dudarlo, es perfilada. Había venido con su esposo, él fue el que le entrega las dos maletas. Mamá, la cara de chogorra del gendarme. La alemana es esposada y llevada a las oficinas de la Didandro, que es la dirección antidrogas, y ahí se vendrá la revisación oficial y el narcotest. Dentro de la maleta venían todos esos paquetes que parecen de comestible, pero nah, es todo falopa. Con el reactivo tiocinado de cobalto, lo cual está arrojando una coloración azul turquesa, presunto indicativo de positivo para el calibre de cocaína. Mirale la carita, ni cuando se quedaron afuera del último mundial puso tan cara de orto una alemana. Ah, bueno, al menos jugada y sin fichas, se dispuso a colaborar confesando llevar más droga. Mirá la bolsa que llenaron. Encontramos diferentes tipos de productos comestibles, como harina de maíz, harina de salvado, harina de linaza. Y harina de fafa, de esa vi un montón. Arme Frau. Y regresamos enseguida a Paraguay porque estos artefactos que parecen ser bobinas eléctricas, que ni idea para qué sirven, pero en este caso venían muy bien para guardar merca. Me indignan mucho las herramientas que suelen tener los polis. Un tramontina, una navaja, una Victorinox. No puede haber una caja de herramientas antinarcóticos. Bueno, perdón. Como vemos, lejos de circuitos eléctricos, dentro de estas carcasas venía toda la merezunda que los narcos intentaban llevar a Tailandia. Ahí me manda mensaje mi tío que es electricista y me aclara que no son bobinas, que son fusibles de cuchilla o también llamados NH. Bueno, sean lo que sean, venían 5 cajas y cada caja traía 3 de estos artefactos llenos de cocaína. Era una encomienda que se había despachado en Ciudad del Este, donde obvio todo es raro, y se envió al aeropuerto Pettirossi para reenviarla hacia el país asiático, pero la policía comenzó la revisación y encontró que todos los fusibles venían rellenos con sustancia. El tema de las encomiendas aéreas sigue siendo una de las modalidades más utilizadas por las organizaciones criminales. Prueba de narcotest y sí, azul turquesa, indicativo para alcaloide de cocaína. ¿Se encuentra usted detenido? Sí, usted que está mirando. Momento de nuestra trivia habitual. Hoy te preguntamos con cuál otro nombre se conoce al famoso narcotest. ¿Prueba de Scott, prueba de Blue o prueba de Thor? Dejaron la respuesta en los comentarios. Y ahora nuestro momento mula viene llegando. Casos de Burriers en nuestro video de hoy. El aeropuerto Jorge Chávez de Perú es el protagonista. La sudoración, el nerviosismo, tienen pasaportes nuevos, el pasaje es de reciente compra. Estos son los indicios para perfilar a este tipo de viajeros que intentan sacar droga metidas en sus estómagos. ¿Viste? ¿Y vos que creías que te estabas comiendo algo fulero?
esta gente se mete esas cosas en la panza. Este tipo es Eliezer Panaifo. Llegó al aeropuerto tranqui, con su mochilita, así nomás de liviano, se iba para Filipinas. Pero cuando va a hacer el check-in, lo perfilan y lo llevan a revisación de escáner. Ahí ven que la barriga viene rara, y no por falta de ejercicio. Del aeropuerto es trasladado al hospital y le encuentran todas esas bolsitas con falopa. ¿Cómo se meten eso por la boca? No tengo idea. Sacarlo es más fácil, obvio. Estás conforme, ¿no? Todo eso es lo que has evacuado. Este otro es Ángel Rodríguez, también burrier de profesión. Ahí también lo vemos llegando con su maleta, tirando un par de WhatsApp a los amigos o a los narcos que lo contrataron, pero el equipo venía liviano porque acá también la carga importante la traía puesta. Pensaba llegar a España con 33 bolsitas de clorhidrato de coca, fafa, barra merca. La cápsula que es ingerida puede reventarse y provocar un daño grave que puede llevar hasta la muerte. Sí, pero no les importa nada. Bueno, sí, la guita les importa. Esta gente no se quiere. Como se puede observar, tiene 1 kilo 244 gramos. Este es Juan Sagastegui Mazuelo, y también lo pescaron con esas cápsulas negras que veíamos en pantalla, con la idea de llegar a España. Y este otro es Julio Benítez Ormeño, que lo agarraron con 42 bolsitas de droga, todas en el estómago, una modalidad tan usada como peligrosa. Mulo. Y ahora nos vamos a Brasil. Mirá la panza que tiene. Espera sextillizos por lo menos. Terrible embarazo. ¿Esta mujer va a parir en vivo? ¿Me jodés? ¿En serio son 6? ¿Parto en vivo? ¡No! ¡Me muero! ¡Ahí vienen! 6 kilos de marihuana, lo que tenía pegado al cuerpo esta falsa embarazada. Y sí, muy sospechosa esa panza. Y acá, otro caso similar, pero con otro tipo de producción, porque esta mujer de nacionalidad boliviana intentaba camuflar droga en estos calzones rojos y simular también un embarazo, mucho más trucho que el anterior. Mirá esa panza rara. Acá no te dan el asiento en ningún transporte, mamu. Y resulta que era merca lo que llevaba escondido, unos paquetes con 2 kilos de cocaína para ser vendidos en San Pablo. Le habían pagado $500 y ahora lo que va a ser un verdadero parto son los años de cárcel que le esperan. Este caso sucede en Perú, pero es súper internacional porque involucra a una mexicana y un tano que con 3 kilitos de falopa cada uno intentaban llegar a París. Miriam y Salvatore tenían valijas con doble fondo para esconder la cocaína. La caripela de estos dos, pobrecitos. Y por lo pronto lo más cercano a Francia, este azul que da la prueba de narcotest. Y la policía colombiana también pescó a otro tipo utilizando la modalidad de cápsulas en el estómago. Si marca azul turquesa, es preliminar para cocaína. Este tipo que vemos detenido y de espaldas pretendía sacar del país varios kilos de cocaína en su vientre, pero el body scanner lo delató y se va a comer no solo cápsulas, sino una cana bastante larga. Colombia y el aeropuerto El Dorado una vez más son protagonistas, y en este caso con una forma de camuflar droga que hasta ahora nos resulta nueva, porque la marihuana de este video venía en estos tubos de silicona líquida que fueron escaneados con la última tecnología que tienen en el aeropuerto, y ahí pudieron observar que los tubos por dentro venían raros. Eran 16 kilos de marihuana lo que intentaban traficar en estos artículos a la isla de San Andrés. Este resultado se logra gracias a la efectiva labor de nuestros uniformados que diariamente revisan los escáneres, donde perfilan la mercancía. Así como lo ves, la droga venía en estos pianos, que además son carísimos. Fueron utilizados 2 pianos exclusivos, los cuales tendrían un valor, cada uno de ellos, de 45 millones de pesos. Y esto dificulta revisarlos porque no pueden romperlos así nomás. Un piano iba para Canadá con 67 kilos de cocaína y el otro piano con 53 kilos, también de merca. El destino era Portugal. ¡Apa! El piano es un Gotrian Steinberg. En la casa de mi abuela había uno y la viejita le guardaba guita dentro. Si nos marca azul celeste, nos da positivo para clorhidrato de cocaína, ¿listo? Sí, señor. Efectivamente nos marca positivo. Así arrancaron las vacaciones de esta familia bogotana hacia Estambul. A todo ritmo venía el equipaje de esta familia, matrimonio, abuela, 2 pibes, full narco family, lo que nos presenta este caso. Venía todo muy lindo en el aeropuerto El Dorado, hasta que un policía y un perro K9 notaron que algo no cuadraba. El equipaje venía raro, y sí, claro, querían meter más de 41 kilos de merca.
Para colmo, el único que sabía era el tipo que había puesto la droga dentro de las 73 prendas que iban en 3 equipajes y sumaban más de 40 kilos de cocaína. Una vez descubierto, el hombre reconoció que la familia no sabía nada, pero igual quedaron todos a disposición de la justicia, salvo los menores, que fueron a cuidado de una tía hasta que se termine toda la investigación. Prácticamente le alistó la maleta a su mamá, a su esposa, y era el que prácticamente estaba liderando como el traslado de esta familia desde Bogotá hasta Estambul. Y en este recorrido por nuestra América narco le toca el turno a Guatemala con esta camioneta donde padre e hijo la habían cargado con cocos. Pero no cualquier coco, era un coco lleno de marihuana. Y gracias a este perro y a estos policías se descubrió en la ruta todo este cargamento de droga que estaba escondido, como decíamos, algunos kilitos en los cocos, pero otros en una rueda de auxilio. Un total de 250 paquetes para este emprendimiento familiar frustrado por las fuerzas del orden. Viajamos ahora a Buenos Aires y el escuadrón 1114, que opera en la villa del mismo nombre, logró secuestrar en un allanamiento mucha droga, toda la que vemos en este video, fraccionada, envuelta y lista para la venta, o sea, envenenar a nuestros jóvenes. Había pasta base, tusi, cocaína, marihuana, de todo un poco se encontró. Y nos quedamos en la República Argentina, en la provincia de Salta. Lo que saltó fue toda esta falopa. Son 2 casos que ya te cuento bien rapidito. Una pasajera de un taxi que llevaba unas cubiertas rellenas con 24 kilos, 332 gramos de cocaína. Tranqui el flete de la señora. Yo me pregunto, ¿qué le habrá dicho al taxista para que la lleve con las cubiertas? Y 3 horas más tarde, otro procedimiento, pero en la bodega de un micro de larga distancia, detectaron 14 kilos de merca que venían disimulados en paquetes de medias y fueron descubiertos por Coti, que no es ni el cantante ni la chica del reality, sino este perro antinarcóticos. Todo esto sucedió sobre la Ruta 50 y en ambos operativos la Fiscalía Federal de la ciudad de Orán los dejó a todos presos. Y acá tenemos el caso de un camionero que transportaba harina de soja de Santiago del Estero a Rosario, pero en un procedimiento de los policías también de Argentina, revisando, dieron con 5 mochilas que venían con todos estos ladrillitos dentro. 78 paquetes que daban un total de 82 kilos de cocaína. Venía buena la harina de soja y el conductor preso por un rato largo. Y esto es el colmo de los colmos. Si sos de otro país dirás, ¿en serio pasa eso en Argentina? Y sí, pasa. Acá trasladaban 420 kilos de cocaína en la caja de una camioneta de uso oficial de la policía. Los gendarmes se pusieron a controlar un vehículo con apoyo del perro de la fuerza llamado Zipi, que ni lerdo ni perezoso al mirar esta Toyota Hilux dijo, acá hay falopa, y Zipi no se equivoca. El vehículo estaba acondicionado para el traslado de detenidos, pero también para el traslado de merca, parece. Resulta que venían 3 en la camioneta y cuando los para la policía para revisarla por rutina, uno de ellos sale corriendo y a los tiros se termina metiendo dentro de un monte. Dejó tirados a los otros 2 y claro, después de eso no había mucho para no pensar que estaba todo raro, y al revisar la carga encontraron 420 kilos de cocaína. República Dominicana es ahora nuestro destino narcoturístico porque en este camión de bananas venía también un montón de merca en paquetes a tono con el color de la fruta. Los agentes antinarcóticos, militares y unidades caninas perfilaban decenas de contenedores de tránsito por el país cuando detectaron sustancias extrañas. El camarógrafo se recopó con los planos y mirá toda la merca que capturaron. Parece que la gilada venía de Colombia y tenía como destino Rotterdam en los Países Bajos. Che, los sellos de los paquetes se parecen a las manchas del test de Rorschach. Yo la próxima que me lo hagan y veo una mancha así digo que falopa. 400 paquetes venían en este cargamento y ya está todo en custodia de la policía. El Ministerio Público y la DNCD han iniciado una investigación y esperan ofrecer mayores detalles. Ahora es el turno de Estados Unidos, que en sus fronteras con México también suele encontrar cosas raras. Son como 1.500 troques al día, depende de la temporada. Con tecnología avanzada, funcionarios de aduana en la frontera de Arizona revisan todo lo que llega del otro lado. Los cargamentos de frutas frescas, verduras, productos, animales, todo lo que ingresa a Estados Unidos. Con la ayuda de un perro entrenado, funcionarios incautaron 146 kilos de metanfetamina en un cargamento de carbón. Algunas de las bolsas tenían paquetes con la droga, camuflada como troncos y mezcladas con el carbón, según nos contó el director de los puertos fronterizos en Nogales, Michael Humphrey. Los avances tecnológicos les permiten revisar ahora el 100% de los camiones que llegan al país
en estos cargamentos y así salta la ficha de metanfetamina, heroína, cocaína y marihuana. La droga viene escondida en compartimentos ocultos dentro de cajas mezcladas entre las frutas o verduras y otros productos. Como siempre, se observa el nerviosismo de los conductores y buscan contradicciones en las declaraciones de la mercancía. Nosotros tuvimos un cargamento de sandías, 75,000 libras de sandías. Cuando buscamos a dónde iba, la dirección era un complejo de apartamentos en Phoenix. 75,000 libras de sandías para un complejo de apartamentos en Phoenix. Cargamento de aguacate, bananos, mangos, tortillas y un montón de otras boludeces son inspeccionados por especialistas en agricultura, de aduanas y protección fronteriza y oficiales aduaneros. Está buscando en los mangos insectos o enfermedades que pueden traer esta fruta para prevenir que entre eso a los Estados Unidos. Ah, mirá, y yo creí que estaba preparando unos tragos. Llegó el momento de resolver nuestra trivia del día de hoy. Te habíamos preguntado con qué otro nombre se conoce al narcotest. Felicitaciones para todos los que respondieron. Prueba de Scott. Y volvemos a Argentina para terminar enfiestadísimos porque en agosto de este 2024 se desbarató la clandestina más grande de la historia de Córdoba, una provincia de este país. Alta joda habían armado en el medio de un campo donde no solo había música, baile, chupi, DJs, techengue y quilombo, sino que además había venta libre de todo tipo de drogas, sí, todo. Cocaína, éxtasis, metanfetamina, marihuana y tusi. No faltó ninguna. En una multitudinaria fiesta electrónica clandestina en Córdoba que recaudó millones y que me contaron que se organizó en un campo de la localidad de Los Cedros. Vamos, gente, se terminó la jodita. ¡Apa! ¡Qué caripela! Mucha botellita de agua. Vamos, vayan saliendo que tenemos que hacer unos cuantos narcotest. Mira el perro, no sabe si a la rueda del auto mearla o buscarle falopa. También realizaron algunos controles de alcoholemia. Epa, 1.88. ¿Estaba rico el vodka con whisky? Creen que solo en entradas y estacionamiento el evento generó unos 70 millones de pesos. 1.500 autos había estacionados en esta partusa gigante donde quedó presa hasta esta carpa porque nadie tenía permiso para nada, mucho menos para vender falopa, claro está. Che, si ya terminó todo, al menos pongan un lento.